Buenas tardes, abogada Yeliver. Mi nombre es Cristian Zamora y el día de hoy voy a exponer sobre qué son los cuasicontratos. Para poder obtener un poco sobre qué son los cuasicontratos, daré una breve explicación de qué son las obligaciones. El Código Civil ecuatoriano no trae una caracterización específica de la obligación, ausencia heredada del Código Civil chileno, que a su vez retomó a las instituciones jurídicas del derecho romano. En todo caso, el objeto de una obligación civil es la prestación entendida como el comportamiento que debe observar el deudor para satisfacer el interés del acreedor. Esta puede tener un carácter positivo, como las prestaciones de dar o hacer, y a su vez pueden también adquirir un carácter negativo o de abstención, como las prestaciones de no hacer. Definición de cuasicontratos. En el artículo 1454 del Código Civil ecuatoriano se refiere que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Recoge en esta definición varios caracteres que son propios de la obligación. Las obligaciones no se autoconstituyen, puesto que siempre tienen una génesis, un nacimiento, un punto de partida, una causa establecida por la legislación que la genera. Es la ley la que en última instancia siempre regula el reconocimiento y eficacia de una obligación. Es decir, que la ley es la que se encarga en última instancia de que la obligación sea cumplida por ambas partes. El Código Civil ecuatoriano, en su artículo 1453, señala: las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades, de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, tal como los delitos y cuasidelitos, ya por disposición de la ley. Esta es una clasificación que en lo principal viene desde las instituciones de Justiniano, y de manera formal podemos rescatar 5 fuentes de las obligaciones, tales como el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. En el artículo 2184 del Código Civil señala que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Si el hecho de que nacen es lícito, esto constituirá a un cuasicontrato. A su vez, el acto contrario de que si este hecho nace de un acto ilícito y cometido con intención de dañar, constituye a un delito. Por consiguiente, si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye a un cuasidelito. La tendencia de la doctrina respecto a 2 fuentes principales se encuentra manifestada en forma evidente en esta disposición. En relación a la doctrina acerca del cuasicontrato, hay varios memorables autores que dan su definición sobre el cuasicontrato. A continuación, hablaré sobre algunos de ellos. En primer lugar, tenemos al maestro Planiol, el cual señala respecto a la diferencia entre un contrato y un cuasicontrato. El maestro Planiol señala lo siguiente: que mientras el contrato nace del acuerdo de voluntades entre 2 o más personas, el cuasicontrato no existe este acuerdo, sino que hay la voluntad de una sola persona, que por disposición de la ley contrae una obligación. El maestro Planiol tiene una idea clara sobre la diferenciación sobre el contrato y el cuasicontrato, el cual es el acuerdo de la voluntad, que mientras que en el contrato el acuerdo es mutuo, en el cuasicontrato solo hay el acuerdo de una persona. No es necesario que sea el acuerdo mutuo para que este contrato pueda dar una obligación. El siguiente doctrinario es Luis Parragués, doctrinario chileno, el cual define al cuasicontrato como un hecho voluntario y lícito del hombre, que genera obligaciones independientemente de la intención de su autor. Este doctrinario resalta el factor de la ausencia de intención. Otro doctrinario, el cual da su punto de vista, es Luis Claro Solar, jurista chileno, el cual considera que el cuasicontrato es el hecho voluntario de una persona que lo obliga respecto de otra persona, o que puede obligar a ésta sin que haya prestado su consentimiento. Aquí hay un factor clave que Luis Claro Solar quiere determinar,
que el cuasicontrato se puede dar sin que una persona haya prestado su consentimiento. Es decir, que esta persona se va a obligar a cumplir con el cuasicontrato sin necesidad de que ella haya prestado su consentimiento o haya dado una respuesta acerca de este. Otro doctrinario que también tenemos es Mesa Barros, reconocido abogado y doctrinario chileno, el cual define a esta fuente como un hecho lícito no convencional, el cual genera obligaciones. Definición de cuasicontratos. En el artículo 1454 del Código Civil ecuatoriano se refiere que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Recoge en esta definición varios caracteres que son propios de la obligación. Las obligaciones no se autoconstituyen, puesto que siempre tienen una génesis, un nacimiento, un punto de partida, una causa establecida por la legislación que la genera. Es la ley la que en última instancia siempre regula el reconocimiento y eficacia de una obligación. Es decir, que la ley es la que se encarga en última instancia de que la obligación sea cumplida por ambas partes. El Código Civil ecuatoriano, en su artículo 1453, señala: las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades, de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, tal como los delitos y cuasidelitos, ya por disposición de la ley. Esta es una clasificación que en lo principal viene desde las instituciones de Justiniano, y de manera formal podemos rescatar 5 fuentes de las obligaciones, tales como el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. En el artículo 2184 del Código Civil señala que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Si el hecho de que nacen es lícito, esto constituirá a un cuasicontrato. A su vez, el acto contrario de que si este hecho nace de un acto ilícito y cometido con intención de dañar, constituye a un delito. Por consiguiente, si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye a un cuasidelito. La tendencia de la doctrina respecto a 2 fuentes principales se encuentra manifestada en forma evidente en esta disposición. Todas las definiciones dadas hace un momento de los doctrinarios acerca de su apreciación sobre los cuasicontratos dan camino hacia una conclusión en general sobre el tema. Los cuasicontratos tienen 2 características de manera personal que considero que son las más elementales y esenciales en el cuasicontrato. La primera característica es la carencia del acuerdo de voluntades, es decir, que no existe el acuerdo entre 2 personas. No es necesario que exista el acuerdo entre ambas partes para que esta obligación se dé. Y por último, también cabe destacar la licitud como característica clave del cuasicontrato, puesto a que la licitud es la que lo diferencia de los delitos y cuasidelitos civiles y marcan esta distancia entre el cuasicontrato y los delitos y cuasidelitos civiles. Muchas gracias. Elementos de las obligaciones. Las estructuras de la relación obligacional de crédito u obligatoria se componen de los siguientes elementos: subjetivo, objetivo, vínculo y causa. Sujeto de obligación. La relación obligatoria se compone de 2 partes, activas y pasivas, integrada por 2 sujetos. En las partes activas está el creador, el titular del crédito, que tiene poder jurídico de exigir el cumplimiento de la prestación. En las partes pasivas se encuentra el sujeto pasivo. Obligado o deudor es aquel sobre quien recae el deber de prestación y la responsabilidad en caso de incumplimiento. En toda obligación
ha de haber como mínimo dos partes, activas y pasivas, pero cada una de ellas puede estar integrada por una pluralidad de personas, lo que da lugar a los fenómenos de la solidaridad o de los mancomunidad. En principio puede ser sujeto de la obligación. Todo sujeto de derecho está en condición de ser titular de un crédito. Si bien los incapacitados no pueden ejercitarlo, también pueden cualquier persona por sujeto pasivo de la obligación, incluso cuando le afecte alguna incapacidad en el supuesto contemplado por el artículo 564 del Código Civil. Las personas jurídicas, al igual que la física, pueden ser titular activa y pasiva de las obligaciones. En relación a la fuente de las obligaciones también se refiere el artículo 2184 del Código Civil cuando señala que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Objetivo de la obligación. La doctrina discrepa respecto a cuál sea ese objeto. Por algunos autores, objeto de las obligaciones son las cosas o los servicios sobre que recae el deber del deudor. Si bien la opinión que hoy tiene a imperar es la que considera como objeto de la obligación la prestación, o sea, el comportamiento a que el vínculo obligatorio sujeto del deudor y que tiene derecho a exigirle el creador, y como este comportamiento a su vez se refiere a cosas, servicios o ostensiones que vienen a ser objeto de la prestación, no parece incorrecta. El distinguir un objeto inmediato de las obligaciones constituye por la prestación y un objeto mediato constituye por las cosas. El hecho del deudor o su obtención en otro mínimo, un dar, un hacer o un no hacer. El vínculo de las obligaciones. El vínculo, según Albaladejo, en el nexo que liga una persona con otro y engloba el debido deudor o deber de prestación y el crédito o derecho del acreedor a exigir el cumplimiento, asimismo incluye la responsabilidad del deudor frente a la que exige el poder del acreedor de dirigir contra el patrimonio de aquel. Las causas de las obligaciones. Es la razón de la obligación, el poder exigir y el deber de realizar las prestaciones ponderadas por el ordenamiento. Fuente de las obligaciones. La fuente de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos que tienen como efecto el nacimiento de estas. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y omisión ilícita o en el que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Son complemento de esta disposición de las reglas que ofrecen en opinión de Castan. En caso interés ni son concurrentes entre sí. El primero de ellas se dedica principalmente a apreciar el concepto de las obligaciones ex lege. El segundo a indicar algunos de los efectos que producen los contratos, y el tercero y cuarto, sin definir ni marcar consecuencia, a señalar el lugar en que encuentra en el Código Civil las obligaciones procedentes de los delitos y cuasidelitos, quedando en el olvido los cuasicontratos, ya que ninguno de estos artículos mencionan ni sus efectos ni sus ubicaciones sistemáticas en el Código Civil. La voluntad unilateral como fuente de las obligaciones es cuestión debatida en la doctrina. Si una persona puede quedar obligada o realizar una prestación que promete por su sola declaración de voluntad, o si por el contrario es necesaria la previa aceptación del favorecido para adquirir lo que le ha prometido. Por eso se llama también a la figura de examen promedio unilateral. Algunos códigos, como el alemán, el italiano y el portugués, la recogen y regulan como uno de las cosas taxativo.
en que la voluntad unilateral tiene efecto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que la promesa público de recompensa es uno de los supuestos excepcionales en que debe admitir la eficacia de la declaración unilateral de voluntad. Es requisito esencial de la promesa su carácter público o la divulgación que le haya dado, si bien es indiferente que dirija la generalidad o solo una categoría determinada de personas. Por lo que se refiere a su revocabilidad, en términos generales, cabe sostenerla siempre que se dé la revocación a la misma publicidad que se dio a la promesa, pero no será eficaz si con anterioridad alguna persona hubiera realizado los actos u obtenido los resultados exigidos. Los cuasicontratos nominados en Ecuador. Los primeros cuasicontratos material del presente análisis en la Agencia Oficios, artículos 2186 del Código Civil, también lo denominan gestión de negocio ajeno, mediante el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para que ésta y obligada en ciertos casos a lo largo del párrafo 1 del título 32 se regulan las obligaciones derivadas de esta relación entre el agente y el interesado. El segundo cuasicontrato por estudiar es el pago de lo no debido. El artículo 2195 prescribe la obligación del restitución para quien recibe un pago que no le debía. Por último, la comunidad se regula en el párrafo 3 del título 32 y se define en el artículo 2204 de la siguiente manera: comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otras convenciones relacionadas a la misma, como es una especie de cuasicontrato. Hipótesis de incumplimientos cuasicontractual. El propósito de este enunciado es enmarcar al lector en las posibles hipótesis que, a modo de ejemplos, servirán como base para el entendimiento de los supuestos en los que procedería la responsabilidad civil cuasicontractual. Los cuasicontratos, a pesar de no referir un acuerdo de voluntad previa, presupone una relación obligacional entre sujetos dentro de este vínculo jurídico creado como consecuencia de un hecho voluntario de una de las partes generan obligación que deben ser cumplidas. Sin embargo, puede ocurrir el caso en el que, al igual en que los contratos, esas obligaciones no se cumplan. Precisamente en este punto se circunscribe el presente estudio, por lo que a continuación se enunciará algunos casos de incumplimientos cuasicontractual. El Código Civil prescribe que las obligaciones del agente dentro de la agencia o oficio son los mismos del mandato. Por ende, el agente oficio queda generalmente obligado a emplear en su gestión los cuidados de un buen padre de familia. De igual manera, deberá encargarse de todos los dependencia del negocio y continuar con la gestión hasta que el interesado pueda tomarla o encargarlo a otro. Las obligaciones emanadas de la agencia oficios no recaen únicamente sobre la agente, sino también sobre el interesado. En este sentido, el interesado está obligado a reembolsar para con el agente de la
expensas utilice innecesarias. Así pueda ocurrir que tanto el interesado como el agente incumplan con estas obligaciones, general daño en detrimento del otro sentido procedente las aplicaciones del régimen de responsabilidad civil. Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Damaris Morán y mi tema del trabajo es los principales cuasicontratos en el Código Civil, el concepto de cada uno de ellos y sus elementos. El artículo 2185 de nuestro Código Civil nos dice que hay tres principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago. El primer cuasicontrato lo encontramos en el artículo 2186, que nos habla sobre la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios. Es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para con ésta y la obliga en ciertos casos. Artículo 2187. La obligación del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario. Artículo 2188. Debe, en consecuencia, emplear en la gestión los cuidados de un buen padre de familia, pero su responsabilidad podrá ser mayor o menor en razón de la circunstancia que le hayan determinado a la gestión, si se ha hecho cargo de ella para salvar de un peligro inminente los intereses ajenos. Solo es responsable del dolo o de la culpa grave, y si ha tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta de la culpa leve, salvo que se haya ofrecido a tomarla impidiendo que otros la tomasen, pues en este caso responderá de toda culpa. Artículo 2189. Debe, asimismo, encargarse de todas las dependencias del negocio y continuar en la gestión hasta que el interesado pueda tomarla, o encargarla a otro. Si el interesado fallece, deberá continuar en la gestión hasta que los herederos dispongan. Artículo 2190. Si el negocio ha sido bien administrado, cumplirá el interesado las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión y le reembolsará las expensas útiles o necesarias. El interesado no está obligado a pagar salario alguno al gerente. Si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de los perjuicios. Artículo 2191. El que administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado no tiene acción contra él, sino en cuanto esa gestión le hubiere sido efectivamente útil y existiere la utilidad al tiempo de la demanda. Por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una deuda que sin ella hubiera debido pagar el interesado. El juez, sin embargo, concederá en este caso al interesado el plazo que pida para el pago de la deuda y que, por las circunstancias del demandado, parezca equitativo. Artículo 2192. El que creyendo hacer su propio negocio hace el de otra persona, tiene derecho para ser reembolsado hasta el valor de la utilidad efectiva que hubiere resultado a dicha persona y que existiere al tiempo de la demanda. Artículo 2193. El que creyendo hacer el negocio de una persona hace el de otra, tiene respecto de ésta los mismos derechos y obligaciones que habría tenido si se hubiese propuesto servir al verdadero interesado. Artículo 2194. El gerente no puede intentar acción alguna contra el interesado, sin que preceda una cuenta regular de la gestión, con documentos justificativos o pruebas equivalentes. Ahora hablaremos sobre el pago de lo no debido. Este se encuentra en el artículo 2195 y nos dice que el que por error ha hecho un pago y prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho para repetir contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito.
pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Artículo 2196. No se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo 1486. En el artículo 1486 del Código Civil de las obligaciones civiles y de las meramente naturales nos indica que son civiles las que dan derecho para exigir su cumplimiento y naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Tales son las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. También las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Asimismo, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que surtan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por testamento que no es otorgado en la forma debida, y las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas 4 clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes. Esto nos indica en el artículo 1486. Ahora vamos a seguir con el artículo 1197. Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Artículo 2198. Si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que no era debido. Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo, y probado se presumirá indebido. Artículo 2199. Del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. Artículo 2200. El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía está obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad. Si ha recibido de mala fe, debe también los intereses corrientes. Artículo 2201. El que ha recibido de buena fe no responde de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio en el falso concepto de debérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya, salvo en cuanto le hayan hecho más rico, pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe. Artículo 2202. El que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como debida, sin serlo, está solo obligado a restituir el precio de la venta y a ceder las acciones que tenga contra el comprador, que no le haya pagado íntegramente. Si se hallaba de mala fe cuando hizo la venta, está obligado, como todo poseedor, que dolosamente ha dejado de poseer. Artículo 2203. El que pagó lo que no debía no puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe a título oneroso, pero tiene derecho para que el tercero que la tiene por cualquier título lucrativo se la restituya, si la especie es reivindicable y existe en su poder. Las obligaciones del donatario que restituye son las mismas que las de su causante, según el artículo 2201. Y por último tenemos al cuasi contrato de comunidad, que nos habla en el artículo 2202 que la comunidad de una cosa universal o singular entre 2 o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi contrato. Artículo 2205. El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Artículo 2206. Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los comuneros está obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Artículo 2207. A las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella,
no está obligado sino el comunero que las contrajo, el cual tendrá acción contra la comunidad para el reembolso de lo que hubiere pagado por ella. Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente, sin expresión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad, están obligados para con el acreedor por partes iguales, salvo el derecho de cada uno contra los otros, para que se le abone lo que haya pagado de más sobre la cuota que le corresponda. Artículo 2208. Cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, incluso los intereses corrientes de los dineros comunes que hubiese empleado en sus negocios particulares, y es responsable hasta de la culpa leve por los daños que hubiese causado en las cosas y negocios comunes. Artículo 2209. Cada comunero debe contribuir a las obras y reparaciones de la comunidad proporcionalmente a su cuota. Artículo 2210. Los frutos de la cosa común deben dividirse entre los comuneros a prórrata de sus cuotas. Artículo 2211. En las prestaciones a que están obligados entre sí los comuneros, la cuota del insolvente gravará a los otros. Artículo 2212. La comunidad termina 1. Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona. 2. Por la destrucción de la cosa común. Y 3. Por la división del haber común. Artículo 2213. La división de las cosas comunes y las obligaciones y derechos que de ella resulten se sujetarán a las mismas reglas que la partición de la herencia. Elementos. Se han encontrado en la normativa distintos elementos propios de la responsabilidad contractual que resultan aplicables a las obligaciones cuasi contractuales, entre los que se ha visto está el hecho antijurídico, la constitución en mora de las obligaciones cuasi contractuales, las reglas de la capacidad y la gradación de la culpa en los cuasicontratos. Además, también se tomó en cuenta la literalidad, tanto en la estructura como en la normativa que regula el régimen contractual y extracontractual, donde se determinó que bajo nuestro sistema la responsabilidad contractual es de aplicación general y abarca los daños provenientes de cualquier incumplimiento, sea o no sea copensional. Mi nombre es Dayana Triana y les voy a hablar sobre los conceptos de delito y cuasi delito. El delito o cuasi delito, que en virtud de la ley generan la obligación de indemnizar el daño causado cuando se trata de responsabilidad delictual. Son hechos ilícitos que causan daño a otro y que en el caso del delito provienen de o han sido cometidos con dolo o malicia, con la intención positiva de causar ese daño. Y en el caso del cuasi delito, con culpa, es decir, con imprudencia, descuido, negligencia o conducta reprochable de quien así causa daño a otro. Ambos pueden ser efecto de una acción u omisión. Tanto el delito como el cuasi delito pueden ser penales o civiles. El delito y el cuasi delito es el atentado o violación que causa daño porque lesiona un bien jurídico de otro y le produce un menoscabo patrimonial o moral, sin que sea necesario que la ley caracterice cada transgresión y le asigne un castigo específico. Por lo mismo, el número y circunstancias de esta clase de delitos o cuasi delitos son indefinidos. Tanto el delito como el cuasi delito penal o civil deben consistir en una acción u omisión ilícitas. Es difícil determinar qué es la ilicitud de un hecho o de una omisión. Pareciera que resulta de uno de varios elementos o del concurso de dos o más de ellos, a saber, a. Violación de los derechos subjetivos de otra persona. B. Violación del derecho objetivo, es decir, del ordenamiento jurídico, social o económico establecido por la legislación del Estado. C. Violación de normas de conducta o mínimo de moral generalmente exigidos y aceptados en un medio social dado.
en una época determinada, aunque solo deriven de costumbres, normas y tradiciones profesionales, reglas deportivas u otras semejantes. Es lo que el Código Civil entiende por las buenas costumbres. El delito y el cuasidelito se caracterizan por ligajes jurídicos pertenecientes a particulares, tomándose así en fuente de obligaciones conforme lo indica el artículo 1453 del Código Civil. Artículo 1453 del Código Civil. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos, ya por disposición de la ley como entre los padres y los hijos de familia. La noción de cuasidelito está identificada en la idea de culpa, que es considerada como un estado intermedio entre dolo y fuerza mayor, porque la culpa considerada en sus sentidos lato, amplio o restringido, según el artículo 29 del Código Civil, que implica delitos y cuasidelitos en su orden. Artículo 29. La ley distingue tres especies de culpa o descuido: culpa grave, negligencia grave, culpa lata. Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro. El daño causado. Es jurídicamente apreciable el daño cierto, sea este actual o futuro, por lo que se entiende por daño cierto la afectación probada a un interés jurídico protegido, entre los cuales podemos contar los siguientes: daño actual, el que ya se ha producido; daño emergente, el que en el futuro objetivamente se espera; el lucro cesante, es el beneficio pecuniario que se deja percibir a consecuencia del daño causado. Tipos de daños: daño material, cuando se afecta el patrimonio de las personas; daño moral, cuando la afectación se refiere a cualquier aspecto extrapatrimonial de la persona. A continuación voy a leer dos artículos. El artículo 2214. El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro está obligado a indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. Y por último el artículo 2217, que nos dice lo siguiente: si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso. Buenas noches, mi nombre es Leo Ventimilla. Yo les voy a hablar sobre la responsabilidad de los cuasicontratos. El Código Civil ecuatoriano regula la institución de la responsabilidad civil, obedeciendo a la clásica distinción entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Sin embargo, quedan dudas sobre el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones cuasicontractuales.
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, esto se debe que tanto el Código Civil como la jurisprudencia nacional no delimitan el alcance de cada uno de los regímenes mencionados, y sobre esto, cuál de ellos resulta aplicable a la responsabilidad en manada de una relación cuasi contractual. En la actualidad se discute el ámbito de aplicación de la responsabilidad civil contractual, respecto de la cual no queda claro si es aquella que se deriva del incumplimiento de un vínculo obligacional previo o necesariamente del incumplimiento de una obligación contractual. En cuanto a la responsabilidad, se debate si es aquella que se deriva únicamente de la comisión de delitos o cuasi delitos civiles, o si se trata de un régimen residual al de la responsabilidad contractual, es decir, abarcando el incumplimiento de cualquier obligación no convencional. Como interrogante tengo, ¿qué tipo de responsabilidad procede ante el incumplimiento de obligaciones cuasi contractuales? Si bien el cuasicontrato como fuente de obligaciones es una categoría jurídica sumamente cuestionada en el derecho moderno y ha sido materia de arduas críticas por parte de doctrinarios como Valencia Sea en el Ecuador, esta cotidiana figura continúa vigente y, por lo mismo, resulta importante determinar el régimen de responsabilidades que respecto de ella resulta aplicable. En consecuencia, el presente trabajo tiene como propósito la determinación del alcance de la responsabilidad que procede ante el incumplimiento de obligaciones emanadas de un cuasicontrato en el sistema jurídico ecuatoriano. Esto se realizará a través de una metodología sistemática mediante la cual se revisarán las distintas teorías que ilustran el alcance de la responsabilidad contractual y extracontractual mencionadas anteriormente. A nivel doctrinal y jurisprudencial, así como los fundamentos y elementos propios de cada una, lo anterior constituirá una guía para analizar e interpretar integralmente los indicios que el Código Civil ecuatoriano manifiesta en su estructura, redacción y coherencia. A propósito de la responsabilidad aplicable a las relaciones cuasi contractuales, el Código Civil regula la división clásica de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. El libro 33 del libro 4 respecto a los delitos y cuasidelitos regula la responsabilidad extracontractual, el cual refleja la intención del legislador de la restricción de este tipo de responsabilidad a la ocurrencia de delitos y cuasidelitos. A su vez, el delito 12 del libro 4 respecto del efecto de las obligaciones regula la responsabilidad contractual, evidenciando la amplitud de la aplicación de este régimen sin delimitarlo explícitamente a las relaciones contractuales, sino obligacionales en sentido genérico. También la jurisprudencia ecuatoriana se ha manifestado sobre el enlace de ambos regímenes de responsabilidad. Teorías de la responsabilidad. La institución jurídica de la responsabilidad tiene al menos 3 distintas formas de clasificación: por su objeto civil y penal, por el rol que asume la culpa como elementos de la responsabilidad subjetiva y objetiva, y por su fundamento contractual y extracontractual. Esta última constituye una de las clasificaciones más importantes de la responsabilidad. Por ello, en el presente trabajo se analizarán y cuestionarán las teorías que ha explicado esta categorización. De esta manera, se revisarán las doctrinas que delimitan el alcance de cada una de ellas, estudiando a fondo principalmente el elemento generador de la responsabilidad contractual y la extracontractual. Lo anterior se observará para determinar cuál de ellos resulta aplicable para el incumplimiento cuasi contractual, teniendo en cuenta que existen diversas teorías sobre el alcance de la dualidad de régimen de responsabilidad. Varios doctrinarios y juristas han expuesto sus criterios al respecto. Primero, en relación con la discusión acerca de la procedencia de la responsabilidad extracontractual, por un lado, comparten un criterio similar, pues para ellos esta surge ante la comisión de delitos y cuasidelitos civiles. Es con base en esta distinción, caracterizada por el origen de cada tipo de responsabilidad, donde cabe la discusión acerca de la regulación que rige a las obligaciones cuasicontractuales.
Al respecto, pocos han sido los autores que han abordado las teorías de responsabilidad que incluyen al incumplimiento cuasi contractual dentro de algunas de las categorías jurídicas mencionadas, referente al derecho común en materia de responsabilidad aplicable a las obligaciones no convencionales, en la cual efectivamente la regla general de la aplicación del régimen contractual y por ende la excepción es la aplicación de las normas de la responsabilidad aquiliana. Un contraste entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Existen elementos y características que permiten diferenciar la responsabilidad civil contractual de la extracontractual. Sin embargo, se observarán las principales a continuación. La mora es uno de los fundamentos diferenciadores entre ambas responsabilidades. Espinosa se refiere a la mora como una situación jurídica, siendo el efecto legal automático del pedido del cumplimiento ante el retador imputable al deudor o acreedor. Por esta razón, la procedencia de este presupuesto es la responsabilidad contractual. Tiene sentido, pues desde la Constitución, en mora el deudor responde por los perjuicios sufridos por el incumplimiento de la obligación. De esa manera, para Inostroza, la mora resulta indispensable desde el punto de vista de la responsabilidad y particularmente del derecho a indemnización, por cuanto la Constitución en mora sirve como punto referencial para determinar el momento desde el que se debe la indemnización. Esto no ocurre en la responsabilidad aquiliana, donde la Constitución en mora no procede, porque se debe la indemnización desde la ocurrencia del mismo hecho dañoso y debido a la ausencia de una obligación previa entre la víctima y el deudor. Asimismo, la culpa es un factor sustancial de la responsabilidad civil, que diferencia a la extracontractual de la contractual, ya que, respecto de esta última, la gradación es trascendental por su naturaleza. Al respecto, Mesa Barros señala que la culpa contractual admite gradaciones, puede ser grave, leve o levísima. La culpa extracontractual no admite gradaciones. La gradación de la culpa varía dependiendo del beneficio obtenido por las partes respecto de la utilidad y beneficio de las obligaciones de por medio. En el artículo 1563 del Código 63 nos dice que el deudor no es responsable sino de la culpa en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficios recíprocos de las partes y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Al contrario, en la responsabilidad extracontractual no es procedente la gradación de culpas, ya que la culpa, por más leve que sea, da lugar a la responsabilidad extracontractual. Además, la culpa se presume en la responsabilidad contractual. De esta manera, el artículo 1563 del Código Civil prescribe: la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, mientras que en la responsabilidad aquiliana la regla general obedece a que la culpa del deudor debe ser probada por la víctima. El criterio de los tribunales judiciales ecuatorianos ha evolucionado con cierto grado de uniformidad con relación al alcance de las responsabilidades. La responsabilidad delictual o cuasi delictual civil previene de un delito o cuasi delito civil, es decir, de un hecho ilícito intencional o no. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora Jellenberg. Soy Yolanda Plaza y mi tema a exponer es el daño.
el daño? El daño es perjuicio, lesión, efecto lesivo de carácter patrimonial, físico o moral, que deriva de la actuación de los poderes públicos o que se imputa a ella. En el artículo 1264 del Código Civil nos dice: las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contradicciones. El daño a la persona. El daño a la persona es una de las instituciones más importantes del derecho civil, a razón que se comprende la protección del ser humano mismo, quien es tal y conforme lo establece nuestra Carta Magna, el fin supremo de la sociedad y el Estado, además de ser el artífice y protagonista del derecho. ¿Qué es el daño en nuestro Código Civil? En el artículo 1737, este nos dice el siguiente concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objetivo la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. El daño configura uno de los presupuestos necesarios para que surja la responsabilidad civil extracontractual y con ello la obligación de resarcir de quien lo produce, siempre y cuando se pruebe. Además, el nexo causal y el dolo son daño, la falta, la negligencia o imprudencia también constituyen daño. En sí, ¿cómo nomás se puede llamar al daño? Se pueden llamar de la siguiente manera: deterioro, estropicio, perjuicio, restricción, golpe, lesión, herida, contusión, afección, detrimento, dolencia, menoscabo, trastorno, mal, avería, percance, rotura. Son todas las maneras en las cuales se puede llamar el daño. ¿Qué es un daño a la propiedad? El daño a la propiedad es una categoría de delito que atentan contra el patrimonio de las personas. Se trata entonces de toda acción típica que afecta o lesiona el derecho de propiedad de una persona sobre su patrimonio, como por ejemplo el hurto. El hurto es un ejemplo de lo que es el daño. ¿Qué es el daño en ética? Es un perjuicio o lesión ocasionado a los sentimientos de otra persona, generándole una afección psicológica, a lo que puede generar una reparación económica. ¿Qué es daño injusto y antijuricidad? La noción de daño injusto es más amplia que la de daño injustamente causado. Un daño sufrido por un sujeto puede ser injusto porque ese daño fue injustamente causado
o porque es injusto que lo soporte quien lo recibió. Daño injustamente sufrido. ¿Qué es daño y perjuicio? El daño y perjuicio es la lesión económica causada por acciones o omisiones culposas, negligentes o dolosas, sea generadoras de responsabilidad civil o penal. ¿Qué es daño a la moral o daño moral? Es aquel que está representado por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden desencadenar ciertas conductas, actividades o incluso resultados, tanto si implican una agresión directa o bienes materiales, como al acervo extrapatrimonial de la persona. ¿Qué es principio de daño? El principio del daño suele entenderse como un postulado liberal que impide al Estado prohibir comportamientos que carezcan de consecuencias levísimas para terceros, con el fin de garantizar a los ciudadanos un ámbito de autonomía. ¿Qué es el daño material? Este consiste en el menoscabo del patrimonio en sí mismo y puede dividirse en daño emergente y lucro cesante. El primero es la pérdida o disminución de valores económicos ya existentes. Esto es un empobrecimiento del patrimonio. El daño según los autores. ¿Qué es el daño según los autores? El daño es todo menoscabo o pérdida que una persona sufre en su persona o sus bienes, producidos por un agente externo. De Cupis expresa que la conducta que produce tal menoscabo debe ser necesariamente antijurídica, un hecho ilícito, a fin de que sea sancionado por el derecho. Se hace un análisis conceptual de daño y perjuicio, así como una clasificación de estos, en daño contractuales y extracontractuales, perjuicio material, inmaterial, cierto y eventual. También se hace mención del daño moral en sus dos vertientes, daño moral objetivo y daño moral subjetivo. En el artículo 1068 se habla sobre el daño. Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades. ¿Qué es el daño a la moral? Este nace de una conducta atribuible a determinada persona, derivada de un delito o cuasi delito, por lo que es de naturaleza extrapatrimonial y surge cuando se afecta la esfera personal de la víctima, es decir, se origina cuando el causante vulnera un bien jurídico que recae sobre un derecho. En el artículo civil número 2232, en el artículo 2232, la representación por daños morales puede ser demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción o omisión ilícita del demandado, quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la indemnización atentas a las circunstancias previstas en el inciso primero de este artículo. En general, daño que por contraposición al patrimonio no sirviere caracteres materiales, sino que afecta a bienes o derechos intangibles, causado afección o perturbación en el ámbito o dignidad de la persona. ¿Qué es daño moral y psicológico? Daño psicológico y morales son claves de la redacción. Entendemos
el daño psicológico o moral, cualquier tipo de deterioro, pérdida o perjuicio que tiene lugar en la psique de las víctimas causados por negligencia o omisión. Esto ocasiona trastornos de tipo psicológico, emocional y mental. Normalmente se produce de forma súbita e imprevista mediante conductas imprudentes. Muchas gracias, doctora.